Son las 4:31 en este gobierno de la tarde, Z101. Quiero aprovechar unos minutos para hacer un breve comentario, jóvenes, con la anuencia, así que se dice, de todos los presentes. Miren, el Banco Central ayer decidió, la Junta Monetaria del Banco Central, disponer un aumento de su tasa de interés de política monetaria de un 3% a un 3.5%. Hay que tomar en cuenta dos elementos con eso. Uno de ellos es que la tasa de interés de política monetaria del Banco Central estaba en 4.5% antes de la pandemia. En marzo, previo al inicio de la cuarentena en el país, la bajaron a 3.5%. Y luego en agosto, en medio de la pandemia, la bajaron a 3%. Desde agosto de 2020 para acá, estaba sin variaciones, 15 meses sin variar la tasa de interés de política monetaria en 3%, que es el nivel más bajo que ha tenido la tasa de interés de política monetaria y el mayor tiempo que ha durado sin variación. Ese es un elemento. Ahora están aumentando a 3.5. El otro elemento es que siempre la Junta Monetaria se reúne a fin de mes, a final de cada mes, para tomar ese tipo de decisión, revisarla, ver si la deja igual o ver si la varía. Y en este caso se reunió antes de finalizar el mes, porque ayer estábamos apenas a 24, quiere decir que se reunieron entre el 22 y el 23 de este mes. O sea, una semana antes de lo previsto. Por lo tanto, el Banco Central lo que está es previendo que posiblemente haya un incremento de la inflación y necesita mantener controlada la inflación porque ese es el principal objetivo del Banco Central. Entonces, ¿qué significa, que es lo que pregunta la gente, que el Banco Central haya aumentado su tasa de interés de política monetaria? Hay tres tasas de interés que el Banco Central maneja. La tasa de interés de política monetaria, que es la tasa de interés de política anual, que la utiliza precisamente para aplicar política monetaria y ejercer influencia en el comportamiento de los precios, en el comportamiento de la cantidad de dinero que circula y ese tipo de cosas, y luego entonces podemos decir por qué. Está también la tasa de interés de facilidad de expansión de liquidez, que son los repos. Eso es que esa es una tasa de interés que el Banco Central le cobra a los bancos cuando le facilita dinero. Hay momentos en que los bancos necesitan liquidez, necesitan recibir dinero para prestar más adelante, y entonces el Banco Central le presta dinero a un día, a 2 días, a meses, a tiempos específicos, pero la tasa de interés de facilidad de expansión de liquidez, conocida como repos, a un día fue aumentada de 3.5 a 4%. Y está también la tasa de depósito remunerado, que es la tasa que el Banco Central le paga a los bancos cuando los bancos tienen sobre liquidez y le depositan entonces dinero al banco. Dice, mira, tengo dinero que me está sobrando, no lo estoy prestando, te lo voy a depositar a ti como Banco Central, y ese depósito, entonces el Banco Central le paga una tasa de interés. Esa tasa de interés, que se conoce como overnight, estaba en 2.5 y ahora sube a 3%. ¿Qué implica esto entonces? Que el Banco Central lo que está tratando de incidir con medidas de política monetaria en el control de la inflación, porque la inflación en los primeros 10 meses de este año se colocó en 6.5%, y la inflación anualizada, que es de octubre del año pasado a octubre de este año, se colocó en 7.7%. Eso está muy por encima de la meta que se trazó el propio Banco Central de 4% más o menos 1. 4% más o menos 1 es que la inflación podía estar o terminar este año entre 3 y 5%, pero va a terminar entonces por encima del 7%. Y el Banco Central está previendo que ahora en diciembre, ahora viene el Black Friday, por ejemplo, aumenta el consumo interno. Luego en diciembre aumenta también el consumo interno porque van a circular, yo les había dicho, que alrededor de 135 mil millones de pesos entre pago de salario normal y pago del doble sueldo en el sector privado y el sector público formalizado. Y eso es mal contado, puede ser que sea más de ahí. Por lo tanto, la demanda interna va a aumentar también en diciembre y eso va a presionar aún más la inflación. Y para mantener controlada la inflación, el Banco Central toma una medida que implica incidir en el aumento del costo del dinero. Y ahí es donde está el punto para los consumidores. Si el Banco Central aumenta la tasa de política monetaria, automáticamente motiva un aumento o una revisión hacia el alza de las tasas de interés que cobran los bancos por los préstamos que conceden. Es decir, que el que vaya a tomar un préstamo a partir de este mes, el mes que viene, a los bancos, posiblemente la oferta de la tasa de interés sea un poquito más alta. No es que va a ser muy altísima, porque lo que está aumentando son 50 puntos básicos a la tasa, de 3% a 3.5%. Todavía está por debajo de como estaba antes de la pandemia. Por lo tanto, el que tomó un préstamo hace un par de meses
con tasa fija a 5 años, o con tasa fija a 10 años, con tasa fija a 15 años, pues dio un palo. ¿Por qué? Porque va a tener la tranquilidad de que no le van a variar la tasa de interés, aun cuando las medidas del Banco Central van a motivar al sector bancario a aumentar o a variar hacia arriba las tasas de interés. De los préstamos nuevos o de los préstamos vigentes que no tienen tasa fija, que son la mayoría, que son préstamos que tienen tasa variable. Por eso a veces ustedes ven que los bancos ofrecen, mira, te ofrecemos un financiamiento de una tasa de tanto a 3 años fija a 3 años o fija a 5 años. Y si es fija a un plazo más alto, más largo, generalmente la tasa es un poquito más alta. Pero te da la tranquilidad de que, como es fija, pues tú no tienes el tormento de que vas a tener que pagar una cuota mayor en un momento en que el banco te revise la tasa. Por ejemplo, un financiamiento de hipotecario. Hay bancos que te dicen, mira, te podemos dar el préstamo para tú comprar tu apartamento a 20 años con tasa fija a un 13%. Tú dices, pero el 13% es más alto que más o menos el promedio. Sí, es más alto que más o menos el promedio, pero tú tienes la tranquilidad que tú vas a durar 20 años pagando lo mismo. Puede venir dentro de 5 o 6 años un espiral inflacionario que suman los precios de todo y como quiera tú estás pagando lo mismo en pesos. Puede venir dentro de varios años una devaluación monetaria y que el dólar suba y tú como quiera estás pagando lo mismo en pesos. O sea, te da más tranquilidad cuando tú pagas una tasa fija, aunque los bancos, cuando ofrecen tasa fija, se aseguran de aumentarlo un poquito más que cuando te ofrecen la tasa variable, que te ofrecen una tasa bajita, pero luego entonces te puede variar. Recientemente ustedes vieron una feria automovilística que realizó un importante banco del país, el Banco del Estado, y te ofrecía una tasa de interés partiendo de 4.5, pero esa era la tasa variable. Sin embargo, para la tasa de fija a 5 años, entonces te pedía más o menos un 9%. Entonces el 9% fijo a 5 años es más seguro que un 4% ahora, sin tú saber a cómo te la van a poner dentro de un año, dentro de un mes, dentro de 6 meses, y así sucesivamente, porque entonces va variando hacia el alza. Entonces, ¿qué implica que el Banco Central aumente la tasa de interés de política monetaria? Implica que entonces los bancos van a aumentar la tasa de interés de los préstamos que le conceden a los clientes. Ahora, ¿qué positivo tiene eso para los consumidores también? Que el Banco Central lo que está tratando de aumentar el costo del dinero para controlar un poco la demanda interna, controlar un poco el circulante y de esa forma hacer que no haya espirales inflacionarios, es decir, que no haya aumentos desproporcionados de los precios. Y eso a la larga beneficia a toda la población, no solo a los clientes de los bancos, sino a quien consume en el día a día, que somos todos los dominicanos, porque todos consumimos. O sea, si el Banco Central toma medidas de política monetaria tendentes a mantener controlada la inflación, es positivo. Y lo ha hecho. Ha venido tomando medidas de política monetaria, pero aún así la inflación ha estado por encima vamos a decir, del objetivo meta, que era de 4% más o menos 1%. ¿Por qué ha estado por encima? Porque ustedes saben que los precios internacionales han venido aumentando. Ha aumentado el petróleo, aumentan los combustibles, ha aumentado la materia prima, aumentan los productos importados. Entonces esos aumentos se reflejan o se traducen en un incremento de la inflación. Pero también la inflación ha aumentado porque también se ha recuperado la economía. Y como se ha recuperado la economía, ha aumentado la demanda interna. La gente está comprando más que lo que compraba el año pasado. También ha aumentado porque esa mejoría de la economía ha contribuido con que se recuperen los empleos que se habían perdido durante la pandemia. Ya tenemos prácticamente la misma cantidad de empleados fijos, formales, que teníamos hace 1 año y 9 meses antes de la pandemia. Entonces, eso es positivo porque la economía se recupera, pero al mismo tiempo tiene como consecuencia que al recuperarse la economía, la gente consume más y al consumir más, los precios tienden a subir. Ese control se logra con medidas de política monetaria. Y uno de los principales instrumentos de medida de política monetaria de parte del Banco Central o de la autoridad monetaria es la variación o revisión cada cierto tiempo de la tasa de política monetaria, que hoy día aumentó de 3% a 3.5%. Prepárense, porque posiblemente en enero o a más tardar en febrero del año que viene, el Banco Central vuelva otra vez a revisar al alza la tasa de interés. Eso no nos lo despinta a nadie, porque eso es con base en el hecho de que a finales de este año va a haber un aumento importante de la demanda interna y un aumento importante del dinero circulando. Francis.